justamente estamos en esa parte de explicar lo que está pasando en un derrame pericárdico, ¿no? Se da cuando se vencen las fuerzas netamente de reabsorción del líquido pericárdico y de formación del líquido pericárdico. Normalmente este espacio está dado por un líquido que solamente no supera los 50 mililitros, pero cuando ocurre algún proceso en donde se da cambios de presiones como disminución de la presión oncótica, aumento de la presión hidrostática, disminución del drenaje linfático, está dado por causas sistémicas en relación a procesos hepáticos, renales, cardiológicos, puede aumentar el líquido dentro de esta cavidad pericárdica. Sin embargo, también hay otros procesos como por ejemplo aumento de la permeabilidad capilar. Y esto se da fundamentalmente por un proceso de transgresión de la membrana que está dada por procesos inmunológicos, por procesos infecciosos, por procesos de irradiación, por procesos neoplásicos, por procesos infiltrativos, en la cual ya la membrana se ve afectada directamente, ¿no? También decíamos de que dentro de la etiología es importante reconocer qué características tiene este derrame pericárdico. Es decir, si es seroso, se ve en la pericarditis viral y en la autoinmune; si es serohemático, en la pericarditis tuberculosa, en las neoplasias, en la radiación, por ejemplo. Si es hemático, se puede ver en rotura de pericardio por disección de aorta, en traumatismos cerrados, en perforaciones cardíacas por alguna instrumentación, entonces por trastornos de la coagulación, por infarto agudo de miocardio con rotura cardíaca. Si es quiloso, se puede ver por rotura del conducto torácico en el pericardio por traumatismos o por tumores. Y si es colesterolínico, se ve en el hipotiroidismo crónico grave, ¿no? Y dentro de la fisiopatología era justamente de que este acúmulo de líquido de la cavidad pericárdica va a provocar un aumento de la presión intrapericárdica, provocando dificultad para el llenado del ventrículo derecho, con aumento de la presión venosa y caída lenta y progresiva de la presión arterial. Y cuando hay esto, cuando ya ocurre la caída de la presión arterial y que hay también caída de la presión capilar pulmonar, ahí ya estamos frente a un escenario inminente de taponamiento cardíaco, ¿no? En la cual este cuadro lo vamos a ver en el siguiente rubro, porque dijimos que es parte de las afecciones que hay a nivel del pericardio, ¿no? Eh, a ver, estoy poniendo que estoy admitiendo ahorita todos. Bueno, eh, entonces, para eso se separa justamente para poder estudiar y ver frente a qué, digamos, grupo estamos, frente a causas sistémicas, netamente problemas de presiones, o causas infiltrativas o inflamatorias con disrupción de la membrana. Se hace un estudio y se ve si es un exudado o trasudado, y de acuerdo a eso se separa mejor las posibilidades de las causas, ¿no? Es importante también reconocer que cuando se habla de derrame pericárdico va a haber un aumento de la silueta cardíaca documentada en radiografía o en topografía, en un estudio de imágenes, y es lo que nosotros conocemos como el signo de la botella o del botellón en relación a la gran silueta cardíaca que aparece a expensas del derrame pericárdico, que está separando ambas membranas, la visceral y la parietal, ¿no? Como dijimos, tiene múltiples etiologías, puede ser idiopáticas, virales, tuberculosas, purulentas, por enfermedades inmunológicas, secundaria afectación de estructuras próximas, metabólicas como la tipo urémica, hipotiroidismo o pericarditis neoplásica. El derrame pericárdico, los síntomas y signos van a depender de factores como, por ejemplo, la velocidad de instalación del derrame. Si nosotros tenemos que se instala lentamente, progresivamente, va habiendo diferentes cambios dentro de la hemodinámica, compensando digamos, este aumento del líquido, y por lo tanto los síntomas van a ser mucho más oligosintomáticos, ¿no? Mientras que si esto se hace de manera rápida
es un cuadro muy agudo, con ganancia de líquido en el espacio pericárdico de una manera muy abrupta, entonces no le va a dar tiempo para poder hacer estas remodelaciones, estas compensaciones y por lo tanto los síntomas van a ser mucho más floridos. También va a depender del volumen. Si el volumen es pequeño, de leve a moderado, probablemente sea oligosintomático, pero si el derrame pericárdico es abundante, masivo, entonces puede dar síntomas. También depende de la causa, ¿no? ¿Por qué? Porque si que estamos hablando de un problema netamente, eh, eh, por ejemplo, un cuadro metabólico como un hipotiroidismo se puede dar lentamente, progresivamente, pero si estamos hablando de un derrame pericárdico por un proceso viral, bacteriano, aparatoso, con gran exudado, entonces la clínica también va a ser mucho más florida, ¿no? Los síntomas que van a caracterizar debido a la compresión de la membrana distendida sobre el mediastino y los elementos que pasan a través del mediastino, como son el nervio frénico, como es el laringio recurrente, como es el esófago, van a explicar síntomas como tos, ronquera, hipotaquimia y disfagia. También en el examen lo que vamos a encontrar es que va a haber un aumento del área de la matidez cardíaca. Recuerden que solamente la proyección en la parte posterior, en la región escapulovertebral, está en la matidez cardíaca, pero esta va a aumentar en el área, haciéndose más progresiva hacia abajo y también hacia el lado contralateral del lado derecho, cuando el derrame pericárdico es mucho mayor. Va a haber imposibilidad de palpar el latido de la punta, comprensible por la separación de las membranas y el abordaje que nosotros tenemos al momento de que hacemos la palpación del choque de punta y nuestra mano va a estar en la caja torácica cuando hay una interfase llena de líquido que no va a permitir la transmisión del latido del choque de punta. La ocultación también va a tener la misma explicación, por lo cual van a ser ruidos cardíacos apagados, inaudibles al momento de la ocultación. Y el signo de Ewart que también se ve justamente por la pérdida de la sonoridad pulmonar en relación a que aparece la matidez cardíaca. Este líquido evidentemente se va dando lentamente, en algunos casos de acuerdo a la causa, pero puede ser netamente silente sin elevar significativamente la presión pericárdica, pero sin embargo, cuando ya hay esta compresión, vemos lo que estábamos explicando en la gráfica anterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se comprime el esófago, habrá disfagia. Si se comprime al bronquio o la tráquea, habrá tos. Si se comprime al parénquima pulmonar, va a haber disnea. Si se comprime al nervio frénico, va a haber hipo o también puede haber disfonía. Y en el caso de que se comprima el nervio laringio recurrente, va a haber afonía justamente por este estímulo que está bien, ¿no? Generalmente los síntomas netamente van a estar relacionados a cómo ha ido creciendo el líquido y provocando diferentes alteraciones. Por ejemplo, la disnea que puede aparecer en los pacientes con, con derrame pericárdico, generalmente más está dada porque va a haber una disminución del volumen minuto pulmonar debido a que el derrame pericardio va ocasionando cada vez más alteraciones en el llenado del ventrículo derecho y eso hace que esté ganando presiones a nivel de las venas sistémicas y por lo tanto hace de que no haya un adecuado volumen minuto hacia las pulmonares y eso genera disnea de esfuerzo. El dolor torácico es un dolor generalmente de tipo también pleurítico, es decir, aumenta con la inspiración forzada, disminuye con la posición sentada e inclinado hacia adelante y la irradiación está alrededor de todo el precordio, podría también darse a nivel posterior infraescapular, pero generalmente está dada fundamentalmente por un dolor de tipo pleurítico, ¿no? Ya cuando las membranas están bastante separadas entre la parte visceral y serosa, entonces ahí nosotros vamos a tener de que puede ocasionar, digamos, ausencia de este dolor torácico, ¿no?
Esto se da generalmente en las partes iniciales. En el caso del taponamiento cardíaco, bueno, recordemos justamente las propiedades del pericardio, ¿no? Y cómo va respondiendo al estrés. ¿Qué pasa? El pericardio va a contribuir oponiéndose a la distensión ventricular. Va a tener una relación presión-volumen del corazón con pericardio, representa la suma de la distensibilidad del pericardio junto con con el propio miocardio. También una parte de esa respuesta es que la relación entre la presión transmural y las presiones intracavitarias e intrapericárdicas se van a ver alterado y va a haber interferencia e interdependencia diastólica ventricular. ¿Eso qué significa? Significa que cuando nosotros tenemos un proceso netamente de derrame pericárdico y sabemos que dentro de este ganancia de líquido dentro de la cavidad pericárdica va a generar el aumento del líquido, aumento de la presión intrapericárdica. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que se dificulte para el llenado ventricular derecho. Eso ocasiona un aumento de la presión venosa y sistémica, estamos hablando de la presión venosa sistémica, y caída de la presión arterial y de la presión capilar pulmonar, provocando lo que nosotros conocemos como taponamiento cardíaco, en la cual lo que va a haber es taquicardia, va a haber hipotensión y va a haber un signo muy importante que se llama el pulso paradójico. Esto es la caída de la presión arterial más allá de 10 milímetros de mercurio durante la inspiración profunda, y que es constante verlo, y cuando uno tiene este signo, entonces ya debemos de decir de que estamos frente a un signo inminente de que estamos en taponamiento cardíaco. Entonces, ahí va a haber un deterioro hemodinámico significativo, secundario a la acumulación de líquido intrapericárdico en volumen suficiente o de forma suficientemente rápida como para originar compresión significativa del corazón, de forma que los mecanismos compensadores van a ser superados, ¿no? Entonces, esto va a generar aumento o acumulación del contenido pericárdico, y que este contenido pues puede ser diverso, depende de la etiología, depende de la severidad también y la cronicidad de la afección a este nivel. Es una situación muy grave, es una situación en la cual va a haber un estado de shock, una disociación electromecánica y la muerte del paciente. Por lo tanto, eh, no solamente es el tema de tener una adecuada historia clínica, sino también saber documentar signos como por ejemplo el signo del pulso paradójico para poder saber que estamos frente a una inminente situación de riesgo y de muerte del paciente, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas y signos para reforzarlos, ¿no? Un poco más. Esto va a aparecer cuando se desarrolla el cuadro y la exploración va a ser más expresiva. El paciente va a tener sudoración profusa, taquicardia con tonos inaudibles o muy apagados. Y si el derrame es más pequeño, pues podría estar incluso con ocultación normal. Va a haber éstasis yugular por el aumento de la presión venosa sistémica, por lo tanto, aumenta la ingurgitación yugular, incluso con el paciente a 90 grados, y va a haber aumento de la presión venosa central a más de 10 milímetros de mercurio, ¿no? Con presencia del pulso paradójico, que es lo que les comentaba, que era la caída de la presión sistólica a más de 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. El paciente se va a mostrar con una sensación de gravedad, con gran ansiedad y nerviosismo, e intenta sentarse. Va a haber hipotensión, cianosis y signos de hipoperfusión periférica, y el paciente va a tener shock con gasto cardíaco disminuido, ¿no? Eh, Recordar que estos ruidos cardíacos son bastante apagados. Generalmente cuando estamos hablando del clásico taponamiento cardíaco con gran aumento de volumen dado por el derrame pericárdico, los, eh, los focos para auscultar justamente van a, digamos, traducir también existencia de refuerzo del segundo tono, del segundo ruido cardíaco por el componente pulmonar, por el esfuerzo que se está haciendo debido a la alteración del llenado del ventrículo derecho. También a menudo se van a encontrar signos eh, radiográficos
en la cual no va a haber congestión pulmonar debido a que no hay un volumen adecuado que vaya sobre las venas, sobre las arterias pulmonares, debido a la gran dificultad por la compresión del derrame que está habiendo sobre el llenado del ventrículo derecho. Por lo tanto, esto es muy característico del derrame pericárdico con taponamiento cardíaco, de que sea una insuficiencia cardíaca con aumento de las presiones venosas sistémicas, pero sin embargo sin congestión pulmonar, ¿no? A diferencia de una insuficiencia cardíaca congestiva, en la cual sí hay un aumento de la permeabilidad capilar venosa pulmonar y arterial pulmonar, que va a provocar justamente esta salida de líquido hacia los alvéolos, mientras que acá no, porque la fisiopatología es completamente diferente. El último cuadro de la pericarditis, de las afecciones pericárdicas, es la pericarditis constrictiva. Aquí es muy interesante cómo en el caso de la pericarditis constrictiva va a haber un cuadro de inflamación crónica en el pericardio, lo cual va a hacer que el pericardio sea un pericardio fibrótico, necrosado, adherido, y que va a restringir el llenado diastólico cardíaco también. Esto va a constituir un estado final de muchas causas, de muchas afecciones que son persistentes, recurrentes o crónicas, que pueden ser de naturaleza inflamatoria, traumática, infecciosa, y que van a afectar de manera crónica el pericardio, provocando justamente esta rigidez del pericardio con dificultad del llenado diastólico ventricular, ¿no? Aunque en la mayoría de los casos de pericarditis constrictiva establecida no se puede identificar una causa etiológica. ¿Por qué? Porque ya vamos a hablar sobre un estado final, ¿no? Al cual llegan muchas afecciones, muchas causas. Entonces, es muy difícil cuando ya se encuentra en este estadio poder definir qué ocasionó este proceso crónico inflamatorio. Sin embargo, la historia clínica ayuda mucho para determinar sobre todo los antecedentes que puedan haber contribuido hacia esa afección. La mayoría es consignada como una pericarditis constrictiva idiopática, sobre todo cuando no se puede filiar una causa establecida, ¿no? En la mayoría de los casos va a existir afección de ambas hojas pericárdicas, parietal y visceral, aunque en algún caso el proceso constrictivo afecta únicamente la hoja pericárdica visceral y se hace de manera, digamos, indistinta. El proceso de inflamación crónica evidentemente lo que va a provocar es una contractura fibroelástica de la capa visceral asociado a cicatrización fibrosa, calcificación de ambas hojas pericárdicas, engrosamiento, endurecimiento de la misma, y esta puede causar una restricción uniforme al llenado de todas las cámaras cardíacas, ¿no? El engrosamiento del pericardio está localizado generalmente en forma de bandas de constricción que van a provocar un anillo aurículo-ventricular o alrededor del anillo aurículo-ventricular o alrededor del surco aórtico o del tracto de la salida del ventrículo derecho y también de las venas cavas, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que vamos acá a tener es una restricción en la dinámica de la contractibilidad y sobre todo de la relajación que tiene justamente esta, digamos, este músculo eh, miocardio, ¿no? Entonces, es lo que al final termina provocando una gran alteración de la presión al final de la diástole y también de la presión venosa sistémica, provocando disminución del volumen sistólico de ambos ventrículos, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, y provocando de manera retrógrada aumento de presiones venosas sistémicas con lo característico de sus hallazgos, ¿no? Dentro de los hallazgos está justamente el tema de un comportamiento como si fuera una falla cardíaca derecha, ¿no? Va a haber edema de miembros inferiores, distensión abdominal por la congestión pasiva a nivel del hígado, va a haber ascitis, va a haber un aumento de la presión del llenado ventricular izquierdo y derecho, va a haber mayor congestión venosa provocando disnea, tos, también puede haber un derrame pleural, presión venosa yugular aumentada, por lo tanto, va a haber ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, y el paciente puede presentar el signo de Kussmaul
que es el aumento inspiratorio de la presión venosa sistémica y que caracteriza mucho el cuadro de pericarditis constrictiva. El dato más característico de la ocultación es un ruido diastólico pericárdico, chasquido pericárdico, que ocurre generalmente de 0,09 a 0,12 de segundo del ruido cardíaco y que corresponde al súbito cesado del llenado ventricular por el pericardio, que no es distensible, que es rígido, ¿no? El pulso paradójico se puede observar, pero sin embargo no es tan frecuente como lo que se observa en en los casos de taponamiento cardíaco. Acá es más característico el signo de Kussmaul. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la clase de hipertensión arterial.